Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy muy contento de compartir con ustedes en esta mañana más de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando sobre la adoración en la educación y hoy tenemos el tema titulado "Y lo cuentan a sus hijos". Esto es en referencia a cómo los padres deben comunicar a sus hijos la historia de sus vidas, la historia de su iglesia, para que puedan así ellos entender de una manera más completa por qué el Señor merece la adoración, la alabanza, y a través de esta manera de compartir con ellos también les educamos en la manera como el Señor obra, cómo Él trabaja y cómo Él salva a su pueblo. Por eso comencemos el estudio de esta mañana con una oración para que el Señor nos acompañe y nos dirija al abrir su palabra. Amante Padre Celestial, en este hermoso día venimos a ti para pedirte que tú nos otorgues el Espíritu Santo y así a través de él podamos comprender tu palabra y podamos compartir con nuestros hijos más acerca de lo que significa realmente alabarte, que podamos educarlos en el conocimiento de la verdad y que a través de la influencia del Espíritu Santo podamos no solamente ser comunicadores verbales, pero podamos tener la experiencia en nuestras vidas para así mostrarles una vida victoriosa. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a compartir de la palabra de Dios un hermoso salmo que se encuentra escrito. Este salmo en realidad habla justamente de la alabanza, de adoración al Señor, y lo usa también a través de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de la historia. En realidad este salmo era una alabanza escrita para que el pueblo de Israel compartiese con sus hijos, con su descendencia, lo que hizo el Señor y la manera como debía educarse al pueblo de Israel. Vamos a comenzar en el Salmo 78, versículo 1 en adelante, estudiando más sobre este hermoso salmo. Dice la palabra de Dios: Escucha, oh pueblo mío, mi ley, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido porque nos las contaron nuestros padres. Vemos en estos primeros versículos cómo el Señor hace un llamado al pueblo de Israel, un llamado a sus hijos, de que escuchen, que pongan atención a las palabras de su boca, esto es, su santa ley, ya que el Señor dio en una forma oral la ley en el Sinaí, y el Señor, al compartir de su propia boca la ley, hace un llamado al pueblo, a su nación, a sus hijos, a nosotros, de que pongamos atención a las palabras que salieron de su boca y que el Señor entonces abrirá aún más su palabra para que podamos entender las cosas escondidas, los tesoros que están allí ocultos a la mente superficial y que debían haber sido entendidos y compartidos por nuestros padres y así contados a nosotros. El Señor hace aquí una experiencia de lo que significa realmente la educación. Hace un llamado a la nación, al pueblo, a sus hijos, a entender de que la educación es a través de lo que los padres comunican a sus hijos. Y como padres tenemos la obligación, la necesidad de compartir con nuestros hijos la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, enseñarles los preceptos, los mandamientos y la ley del Señor, no en un sentido de restricción, un sentido de obligación por miedo y temor a Dios, sino en un sentido de una experiencia de unión a Cristo, una experiencia de vida, de amor al Señor y amor al prójimo. Por esto, notemos ahora cómo el Salmo continúa hablando más acerca de lo que Dios quería que su pueblo entendiese. Versículos 4 en adelante, leemos lo siguiente: No las encubriremos a sus hijos, a la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos para que lo supieran la generación venidera y sus hijos que nacieran, para que los que surgieran lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios a fin de que guardaran sus mandamientos. Vemos aquí cómo entonces el Señor instruye a Israel lo que significa realmente la verdadera educación. Presenta a los padres la necesidad que tienen ellos de alabar el nombre de Dios, recordando todo lo que el Señor había hecho. Las cosas que se ven perdido o escondido por el tiempo debían ser
nuevamente sacadas a la luz, recordar cómo el Señor había obrado en favor de Israel, salvado de Egipto, salvado a través de dar su santa ley, de compartir el plan de redención a través del santuario. Todo lo que el Señor había dado a Israel era realmente símbolo de lo que significaba realmente el amor de Dios por el pueblo de Israel, y esto debía ser compartido, afirmado en la mente de los hijos. De esta manera, la generación futura no se apartaría de Dios, se mantendría realmente unida a su Creador, porque estarían recordando continuamente, perennemente, la manera como Dios obra en favor de su pueblo. Esta manera era la fórmula de evitar que la nación de Israel se perdiese, que cayese en el error, que cometieran los errores de sus antepasados. Por esto, el Señor nos dice en los versículos 8 en adelante lo siguiente: para que no fuesen como sus padres, una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, armados con excelentes arcos, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Más bien, se olvidaron de sus obras, de las maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres, Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, en los campos de Tanis. Dividió el mar y los hizo pasar, hizo que las aguas se detuvieran como en un dique. De día los condujo como una nube, toda la noche con resplandor de fuego. Partió las peñas en el desierto y les dio beber del gran abismo. Sacó corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. A pesar de esto, volvieron a pecar contra él, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Es así como el Señor presenta lo que sucede con aquellas personas, con su pueblo, cuando se olvida de lo que pasó en el pasado, cuando se olvida de compartir, de mantener en memoria la manera como el Señor ha obrado. Cuando se pierde la historia, se pierde el presente y el futuro. Cuando se pierde el concepto de lo que Dios hace o ha hecho en el pasado, perdemos la confianza, la necesidad de conocer que Dios también dará respuestas y soluciones al futuro. Por esto, el Señor hace un énfasis y hace un recuento de lo que pasó con Israel, cómo el pueblo de Dios no trabajó conjunto, cómo Efraín no vino en ayuda de la batalla, cómo ellos se quedaron atrás y se negaron a seguir el pacto que habían hecho, a seguir el camino del Señor, porque habían realmente olvidado la manera como Dios había obrado en el pasado. Pensaron de que no tenían necesidad ni obligación de ayudar a sus hermanos. Y por esto el Señor hace un énfasis. Recuenta que esta experiencia es una muestra de lo que sucede cuando se olvida uno de la manera como Dios ha obrado en el pasado. Nosotros entendemos de que si nosotros confiamos en las obras del Señor, de lo que Dios ha hecho antiguamente, estaremos confiados de saber que en el presente y futuro Dios nos cuida. Por esto, la pluma inspirada nos dice que no tenemos que temer nada del futuro a menos que olvidemos la manera como el Señor ha obrado en el pasado. Si olvidamos la manera como Dios ha trabajado, como el Señor ha guiado a su pueblo, ha guiado a su iglesia, vamos a fracasar, vamos a caer en un error, vamos a ser engañados porque no vamos a tener la confianza en el Señor, la confianza de que Él nos puede salvar. Por esto nos invita, Dios nos llama a nosotros ahora a reconocerlo en nuestros caminos, reconocer nuestras vidas para que podamos por su gracia realmente vivir una vida diferente, una vida que muestre a nuestros hijos, que eduquemos a nuestros hijos a través de la alabanza al Señor, a través de la confianza implícita en su palabra. Y de esta manera podremos enseñarles lo que significa realmente la fe. La fe no es únicamente en lo que viene y no podemos ver, sino también la fe es en lo que conocemos del pasado y nos aferra justamente a confiar, a tener la seguridad de que el Señor nos guía, nos sostiene y Él ayudará a que su iglesia, a que su pueblo pueda convertirse en un pueblo triunfante, en un pueblo victorioso. Que Dios en este día nos permita realmente conectarnos a Él, acercarnos a Él para que a través de la alabanza al Señor eduquemos a nuestros hijos, a los jóvenes, sobre lo que significa realmente confiar en el Señor. Que no nos apartemos de su palabra, que no olvidemos la manera como el Señor nos ha guiado, nos ha guardado en el camino de la salvación y que Él terminará esa obra que justamente comenzó en nosotros, que podremos ser realmente un reflejo de su carácter por la gracia de Cristo, que a través de la unión con Cristo podremos realmente ser victoriosos. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día y espero verte mañana también aquí para seguir más de la palabra del Señor. El Señor sea contigo. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.